casa? Dijo Keawe. No, la casa no. La botella. Pues debo decirle que aunque le parezca tan rico y afortunado, toda mi fortuna, la casa y el jardín, salieron de una botella de menos de medio litro. Abrió un armario cerrado con llave y sacó una botella redonda de cuello largo. El cristal era blanco como de leche y tenía vetas tornasoladas. Algo se movía oscuramente en su interior, como una sombra y un fuego. Esta es la botella, dijo el hombre, y al ver que Keawe se reía añadió, ¿no me cree? Pues trate usted de romperla. Keawe cogió la botella y la estrelló contra el suelo hasta cansarse, pero rebotó como la pelota de un niño sin romperse. ¡Qué raro!, dijo Keawe. Pero el aspecto y el tacto parece de cristal, y lo es, replicó el hombre suspirando más profundamente que nunca. Pero es un cristal templado en las llamas del infierno. Dentro vive un demonio y esa es la sombra que vemos, o eso creo. Si alguien compra la botella, el demonio pasa a estar a sus órdenes y todo lo que desea, amor, fama, dinero, casas como esta o incluso una ciudad entera como esta, son suyas con solo pedirla. ¿Dispuesto a vender? Dijo. Siendo viejo, replicó el hombre. El demonio no puede prolongar la vida y no sería justo ocultarle a usted que la botella tiene un inconveniente. Pues si uno muere antes de venderla, arderá él en el infierno eternamente. Desde luego, no es un inconveniente trivial, exclamó Keawe. Va, planteamos un cuento. Lo normal cuando uno escucha este fragmento de El diablo de la botella de Stevenson es que desee saber si Keawe va a comprar o no va a comprar la botella. Ese es el punto de partida, la intriga, la curiosidad, despertar la curiosidad. Pero no era esto de lo que yo quería hablaros. ¿Por qué este relato? Pues porque marcó un hito, digamos, puede que el más importante en mi relación con la literatura, con la lectura. El primer libro que yo leo de adultos, no específicamente cuento de niños, no es este, es Mujercitas, de Louise May Alcott. Y bueno, sí, me gustó. Pero sobre todo recuerdo la sensación, la satisfacción de sentir que puedo acceder a la literatura de adultos, ¿no? El siguiente que leo es este, y eso ya sí que fue la bomba. Existe un libro para cada lector, seguramente. A otros les gustaría más el primero. A mí este libro me significó seguir buscando el resto de mi vida un libro que me gustara tanto como este. Claro, es maravilloso que eso les llegue a ocurrir a nuestros alumnos. Entonces, claro, pero existe un libro para cada lector. Afortunadamente los maestros y los padres conocemos bien a nuestros niños y bueno, pues en ese sentido tenemos una posición privilegiada, a lo mejor para poder hacer una sugerencia u otra. Pero sí que hay una cuestión que nos atañe y que, bueno, pues yo utilizo la metáfora de la leche materna. Cuando nosotros alimentamos a un niño, el primer alimento que le damos intentamos que sea leche materna o lo más parecido posible a la leche materna. No basta con que tenga forma de leche materna. Tiene que ser lo más parecido posible, el mejor alimento. Poco a poco vamos diversificando la alimentación y, bueno, lógicamente su organismo también va a estar preparado poco a poco para digerir cada vez alimentos más variados y más distintos. Y más complicados de digerir, digamos. Sin embargo, a los 3 años el niño ya puede comer todo tipo de alimentos. Eso no quiere decir que nosotros, unos niños y adultos, tengan una alimentación más saludable y otros, niños y adultos, tengan otra alimentación menos saludable. Paso por paso podemos hacer la metáfora con la literatura. Es importantísimo desde mi punto de vista que el primer producto literario que damos a los niños o a los jóvenes sea de la mejor calidad posible. También porque pues es el momento en el que los niños están, digamos, conformando su visión del mundo, ¿no? Bueno, no vale con que nosotros le digamos la literatura es maravillosa, ellos tienen que comprobarlo. Ese mensaje que les damos todo el rato tiene que ser coherente, tiene que estar en contacto, en relación con su experiencia real con la lectura. Incluso en los prelectores, o sea, estoy hablando por supuesto también de cuando nosotros les contamos un cuento. Y en ese caso me interesa mucho que de alguna manera siempre, pues les dejemos el mensaje de que ese cuento que les estamos contando es literatura y está en un libro y existe y puede acceder a él cuando él pueda leer. Bueno, volveré a ese tema, ya os digo, salpico
todas las partes de la ponencia, de todas las partes de la ponencia. Los cuentos abren las puertas de la literatura escrita. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿veis lo que os decía? Leer es una actividad fantástica, pero optativa. Ahora voy a entrar en un punto oscuro. Claro, todo esto es maravilloso. Y nosotros sabemos que efectivamente, desde la dimensión más hedonista, del disfrute personal, como su dimensión, su posibilidad para la evasión, que en los tiempos que corren es absolutamente necesaria. Bueno, pues tanto desde esa dimensión como desde la otra dimensión, de todo eso que nos aporta a nivel cognitivo, de todo lo que nos enseña, de ese desarrollar el sentido crítico, de ese aprender a aprender, de todo lo demás, o sea, tanto desde la dimensión, digamos, hedonista hasta cualquier ámbito de la dimensión cognitiva, vale, nosotros tenemos claro que eso es así, pero, como os decía, no vamos a conseguir que esas puertas, que todo eso llegue a los niños si no conseguimos que los niños disfruten con la literatura, porque no van a acabar leyendo. Entonces, la puerta a la literatura es la literatura, digamos, la puerta a todos los beneficios que puede proporcionar a los niños la literatura, va a ser precisamente la literatura, el placer que les proporcione esa literatura, esa lectura. Pero, y os digo lo del punto oscuro, no podemos olvidarnos de que nosotros tengamos claro toda esa importancia y todas esas utilidades, animar, opción, o sea, animar no es obligar. Nosotros tenemos que asumir que por bien que hagamos nuestra labor de animadores a la lectura o de mediador, bueno, una invitación auténtica espera una respuesta libre. Vamos a hacer todo lo que podamos porque esa respuesta libre sea en la dirección que nos interesa, pero ocurrirá que ni siquiera a todos los niños les gusta jugar al fútbol. Entonces, bueno, partimos de eso. Intentamos llegar al máximo de niños posibles para nuestra causa, digamos. Animar es crear una referencia emocional positiva. ¿A qué me refiero con esto? Vale, cuando yo animo a alguien a hacer algo, esa animación va a ser más eficaz en tanto más estrecha sea mi relación con ese algo que le animo a hacer y con ese a quien animo. Entonces, si vengo de Nápoles entusiasmada y animo, quiero convencer a mi hermana de que vaya a Nápoles, pues probablemente voy a ser muy eficaz. Porque adoro a mi hermana y porque es que me ha encantado Nápoles. Si estoy animando a alguien a que vaya a visitar una ciudad que a mí me gusta menos, o ese alguien es alguien menos cercano para mí, pues esa eficacia se debilita. Por eso, El diablo de la botella, por ejemplo. Pero como El diablo de la botella, todos esos cuentos que vosotros elegís para vuestros alumnos o para vuestros hijos y que a vosotros os gustan, porque además ese también es un indicador de calidad. Vosotros tenéis criterio para elegir. Entonces, lo que pasa es que tenéis que ser conscientes de que tenéis ese criterio y además, digamos, de la importancia que tiene ese criterio vuestro o esa influencia vuestra. No existe una fórmula mágica o ideal para animar, todas son válidas y funcionan. En general, llevar el libro al terreno lúdico, sobre todo en los primeros años, por lo que os decía, no porque es que ahora haya que hacerlo todo jugando, aunque en infantil, efectivamente, los aprendizajes los hacen desde la dimensión lúdica. No, no es por eso, es porque si lo que queremos realmente es que lean, el objetivo es que les guste leer, y para que les guste leer tienen que disfrutar leyendo. Entonces este lúdico va más es un concepto amplio, digamos, no es un concepto restrictivo. La selección adecuada de libros, cuidar el momento, el ambiente y el lugar. Lo ideal es una actividad colectiva en grupos pequeños, no siempre podemos permitirnos. Paciencia para constatar resultados. Volvemos a los puntos oscuros. Nosotros podemos hacer una excelente labor de animadores a la lectura y no tener un resultado inmediato. Bueno, ocurre. En general, los maestros estamos acostumbrados a tener ese tipo de responsabilidades. La figura del animador es esencial. De esto ya hemos hablado en otro momento de las jornadas. Pero es que además el animador, en el caso, por ejemplo, de los prelectores, es que es emisor. Porque la forma. Nosotros tenemos un texto de partida que puede ser un libro maravilloso. Según el modo en que nosotros contemos esa historia, los niños están recibiendo una historia u otra. Entonces la responsabilidad es brutal, ¿no? Y también, bueno, la responsabilidad en positivo y en negativo, ¿no? También vuestras armas, vuestros recursos son muy poderosos. El fin perseguido es formar lectores, no leedores. La idea de que leer puede facilitar más tarde, de esto hemos hablado ya. El enriquecimiento de la propia vida se experimenta como una promesa vacía si las historias que el niño escucha o lee en ese preciso momento son superficiales.
aquí estamos dando ese salto también entre hacer lectores y hacer leedores. El lector, el libro que lee. Realmente se da ese, yo creo que cuando antes hablábamos también de competencia literaria, de competencia lectora, creo que un indicador podría ser eso, hasta qué punto sirve de evasión la lectura para un lector. Entonces, lo que pasa es que, bueno, claro, eso no ocurre de repente, se lleva un proceso detrás, un trabajo. Sugerencias para las familias, no sé cuántos de vosotros sois padres, maestros o las dos cosas, pero bueno, nos sirven a todos. Damos el mensaje de, no es que lo demos, es que tenemos que tener nosotros presente. El leer es formativo, por supuesto, pero tiene necesariamente que ser divertido si queremos captar. Divertido, insisto, en concepto amplio, tienen que experimentar, tienen que historias y los cuentos son... Hay una cosa muy curiosa que me llama mucho la atención y también se ha insinuado en la mesa, que es que mientras que las asociaciones que todos, incluso los adultos, tenemos con respecto a los cuentos, casi todas son positivas. Sin embargo, las asociaciones que la mayoría de los, o que muchos de los alumnos, o incluso de los adultos, tienen con respecto a la literatura, pues resulta que ya no. Ya literatura es esfuerzo, es trabajo, incluso algunos piensan que es un rollo. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la ruptura? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué llega a pasar, no? Pues intentamos tomar ese punto de partida que a los niños naturalmente les gusta escuchar historias, de que las asociaciones con los cuentos casi siempre son muy positivas, intentamos llevarnos eso. Que eso tenga continuidad en primaria, en secundaria, y que trascienda a las familias. Dar ejemplo, que nos vean leer, claro, y si no me gusta leer, bueno, pues sí, es que resulta que mucha gente sabe que sí que le gusta leer. Es verdad que los clubes de lectura funcionan muy bien. Para los que ya son lectores y para los que no son, para los que resultan de adultos incluso, que van a un club de lectura porque quieren hacer una actividad social y acaban apasionados por las lecturas que tienen y participando más que nadie, ¿no? Entonces, pues sí, es interesantísimo que integremos que abramos las vías efectivamente para que para captar adeptos, ¿no? Para que las familias que todavía no son lectoras puedan llegar a serlo. Y efectivamente, eso nos hace ganar mucho terreno. Una biblioteca en casa, eso está asociado. Si los padres valoran que esa biblioteca esté, le dan un valor, entienden que efectivamente contribuye a la formación de sus hijos, pues la van a tener probablemente. Pero claro, tenemos que conseguir que sean cómplices de esta idea, que la compartan, ¿no? Leer periódicos, revistas y TVs, no tiene por qué ser solo libros. Regalar libros, leerles cuentos, son acciones connotadas de forma positiva que nosotros utilizamos para reforzar. O sea, que un regalo sea un libro, un regalo es algo positivo, lo asociamos ahí. Leer cuentos. Cuando leemos cuentos a un niño, luego nos tendremos más en esto. Cuando un niño nos pide que contemos cuentos, es muy importante que lo hagamos. Porque estamos desaprovechando una oportunidad buenísima. Pero es que además es importante que lo hagamos entregados. Que ellos sepan que si estamos leyendo un cuento, estamos con él, y solo con él, leyendo un cuento. Es tu momento, es su momento, es para ellos. No se debe, en cambio, obligar a leer. Claro, y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo no he dicho que sea fácil. No hay que enfrentar a la lectura con otras actividades. No me vale decir al niño, en lugar de estar con el videojuego, ponte a leer. Estoy retrocediendo si hago eso. No hay que enfrentar visitar librerías y acudir a la biblioteca. Claro, nosotros nos vamos a la librería, nos ponemos a ver nuestros libros, y lo interesante es que el niño busque, acabe yéndose a ver qué hay de aviones, por decir, o de dinosaurios, me da igual. Digo, ¿qué tipo de lector es su hijo? Existe un libro para cada lector. Incluso para esos niños que parece que tenemos más lejos de la lectura, claro, ahí funciona muy bien, como en cualquier otro recurso, pues hacerle sentir especial, importante, darle algún protagonismo, alguna responsabilidad, pero sobre todo proporcionarle un libro sobre algún tema que previamente le interese. Pues si hay un niño que está, como os digo, muy interesado en camiones o en aviones, es que estoy segura de que habrá libros, incluso, claro, buscamos siempre calidad, de la calidad que nosotros ambicionamos, relacionados con los temas que a él le gustan. Es un pacto, vale. Y luego ya veremos si busca más libros de ese tema o si, ya veremos. Arte y pedagogía, os decía. Bueno, pues aquí tengo un par de fragmentos de algunos autores relativos a la... Empezamos por la dimensión artística, digamos. Sabater dice, por los cuentos y con los cuentos viaja nuestra alma y también se arriesga, se compromete, se regenera. El niño o el adolescente que se entrega al embrujo de la narración está desafiando en su ánimo lo inexorable y abriéndose a la promesa de lo posible.
De ese insustituible aprendizaje del valor y la generosidad por vía fantástica depende en buena medida el posterior temple de su espíritu, la opción que determinará sus vidas hacia la servidumbre resignada o hacia la enérgica libertad. Ya sabéis que Sabater defiende sus argumentos de forma muy apasionada y como además es muy buen orador, con una forma muy persuasiva. Pero la pongo sobre todo porque es que realmente creo que la lectura, la literatura nos hace más libres. Entonces eso es la dimensión artística también de la literatura. Es el otro, la intriga, de esto también os he hablado. La intriga es la curiosidad. La curiosidad, dicen que el amor mueve montañas, la curiosidad. Entonces, es el motor del cuento. Debe ser el motor del cuento. También se ha hablado en estas jornadas de que con la barbaridad de producción que hay de cuentos infantiles, unos tienen más calidad y otros menos. Es verdad que la mayoría, sobre todo los álbumes ilustrados, cuidan muchísimo la forma. Algunos son preciosos, incluso a mí algunos me parece que son, digamos, productos absolutamente maravillosos, deliciosos, pero algunos, no es que, yo ya no diría, aparte de los que no tienen calidad literaria en el texto, también, pero incluso algunos que tienen, que yo considero que sí pueden tener calidad literaria, descuidan la intriga. Bueno, es un recurso muy importante. Entonces, en un momento dado podemos priorizar otra cosa. Podemos priorizar, pues eso, valores, o podemos priorizar afectividad, o podemos priorizar otro tipo de cosas. Pero es interesante también que cuando elijamos, pues si podemos tenerlo todo, mejor, ¿no? La intriga mantiene la atención porque lo siembra de interrogantes. Las preguntas arrancan con el conflicto inicial. Al compás de los acontecimientos marchan las incógnitas. Una grande, la del argumento general, y otras más pequeñas que amenizan el recorrido. Este es uno de los juegos más sutiles del cuentista, el manejo de la trama para mantener atento al auditorio. Eso también ocurre en el cuentacuentos, cuando no es literatura escrita, sino tratamos de dar la información justa para despertar la curiosidad, ¿no? Muchos narradores, los novelistas, cuidan mucho del punto en el que te cambian de párrafo o que te cambian de capítulo. Bueno, pues esto aplicado viene a ser lo mismo. O sea, en realidad estamos jugando lo mismo, la curiosidad. El lector, el niño que está escuchándonos, quiera seguir. Es que es la forma también de no perder la atención. Quiera saber qué pasa después. El cuento como herramienta didáctica. Claro, ocurre que el cuento, bueno, pues tiene la posibilidad de que, bueno, en sí mismo es un instrumento motivador. Entonces, esa doble motivación se refiere a que el cuento puede ser motivador para la propia relación con los cuentos o también motivador para otro tipo de actividades, y está bien. O sea, nosotros podemos hacer actividades de cualquier ámbito, de cualquier área, un cuento como elemento motivador, o incluso para trabajar algunos contenidos. Bien, sí está bien. Lo único que para mí es importante que tengamos claro para cuál de las dos cosas lo estamos utilizando cada vez. Cuándo es un fin y cuándo es un medio. Que intentemos cuidar siempre también cuando sea un medio para otra cosa, ajena a la literatura, cuidar también la forma, también el arte, la dimensión artística en ese aspecto. Pero vale, lo contemplamos, lo decidimos y lo utilizamos. Entonces, si nosotros hacemos una actividad de animación a la lectura, es la actividad con la que nosotros estamos intentando despertar el deseo de leer más, el gusto por la lectura. Entonces, a mí en alguna ocasión me han preguntado, entonces, ¿hacer una ficha o hacer un resumen no es animación a la lectura? No, pero es una actividad válida. A menos que a ese niño le encanta hacer fichas o hacer resúmenes. No pasa nada, se puede utilizar, pero tengamos claro qué estamos haciendo en cada momento. Vale. También, aparte de esta doble dimensión motivadora, tenemos el tema del desarrollo integral. Contribuye al desarrollo integral. Sí, no sé si la he incluido una diapositiva, es que si nosotros nos ponemos competencia por competencia, llega a todas, alcanza a todas, el cuento a todas las competencias básicas. Pero si cogemos una programación tipo, yo por ejemplo, yo lo he hecho con la de infantil, pero se puede hacer, estoy segura, con la de primaria, y empezamos a recorrer uno a uno todos los contenidos, ocurre que todos ellos están de alguna manera relacionados con la literatura, con el trabajo sobre cuentos. Entonces, bueno, pues es una pena que desaprovechemos ese recurso, ¿no? Cuando es tan versátil y tan rico. Bueno, también podemos decir, vale, pues si voy a trabajar. A ver, la cosa es, por una parte intentamos que nuestros recursos sean variados y por otra parte estamos hablando de la tremenda virtualidad educativa y pedagógica que tienen los cuentos. Entonces, y también de esa relación con la animación a la lectura, con la posterior relación que ese niño va a tener con la literatura el resto de su vida, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena. Y también, y de esto no hablo todavía, pero hablaré por la dimensión creativa. El desarrollo de la creatividad en los tiempos que corren, pues es que me parece que es lo que nos salva la vida. Quiero decir, en unos tiempos en los que la vida cambia tan deprisa, la mejor herramienta que podemos dar a un niño,
o incluso a un adulto, es la capacidad de adaptarse a los cambios, la capacidad de buscar soluciones alternativas, la capacidad de seguir haciéndose preguntas cuando parece que ya ha llegado una respuesta. Estamos desarrollando especialmente la competencia de aprender a aprender, aunque yo os he dicho que las implicadas en el desarrollo creativo pues seguramente está más relacionado con ese momento. Además contribuye a la formación de hábitos de atención. Bueno, esto es lo que os decía, están aquí mencionadas pues unas pocas cosas a las que contribuye, porque es que no podríamos incluirlas todas, ¿no? Pero en cuanto al hábito de atención sí que me parece interesante, porque claro, todas las capacidades se entrenan, ¿no? Entonces, si los niños de infantil, por ejemplo, tienen un umbral de atención naturalmente limitado bajo, ¿cómo ampliamos esa capacidad de atención entrenándola? Claro, pero es que, ¿cómo la entrenamos? Bueno, pues precisamente hablándoles o proporcionándoles un discurso que a ellos les resulte interesante, un cuento. Ellos, la manera de que un niño preste atención durante 20 minutos, a lo mejor es contarle un cuento, escuchar durante 20 minutos o durante 10. Estamos entrenando la atención, la capacidad de atención. Vale, en general, en resumen, delitar aprovechando. Arte y pedagogía. Como esto es una idea muy vieja, no me detengo. Dimensión afectiva. Bueno, no me detengo porque es de lo que me venimos hablando todo el rato. Dimensión afectiva. Wow, aquí ya la hemos liado. Es lo que os decía, vamos a ver. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo. Si vamos bien de tiempo voy a daros un ejemplo de todo esto. Bueno, vamos fatal, pero os lo voy a dar a pesar de todo. Primero os voy a contar el cuento. Y después voy a deciros alguna cosita al respecto. Dice, bueno, Álvaro tiene una duda que no le deja descansar. Y es que una niña le ha dicho en el cole que si se porta muy mal, puede dejar de quererlo a su mamá. Llega a su casa y se lo pregunta, oye mamá, si me porto muy mal y hago muchas travesuras, ¿te enfadarás tanto que ya no me querrás? Y su mamá le dice, ni hablar. Si te portas muy mal me enfadaré una barbaridad, pero puedes estar seguro de que siempre, siempre, siempre te querré. Y le dice él, vale, pero ¿y si me vienen las dudas, qué podemos hacer? ¿Eso qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos averiguar? Le dice la mamá. Y el niño solo pues empieza a discurrir y se le ocurre, pues se lo puedo preguntar a mi maestra, que de todas las personas que conozco es la que más sabe. O puedo preguntárselo a los Reyes Magos, que deben de saberlo todos, que para algo son magos. O puedo preguntárselo a un pirata que haya aprendido mucho buscando tesoros. O puedo preguntárselo a una bruja y que me lo diga a cambio de un ojo. A la mamá eso del ojo no le sentó muy bien. Y entonces dice, no, una idea. Vamos a utilizar la piedra mágica de siempre te voy a querer. ¿Una piedra mágica? ¿Para qué sirve? Y enséñame cómo es. Y le dice a la mamá, pues mira, ¿esto cambiará de color? Si algún día yo te dejo de querer. Y la mamá, las piedras nunca cambian de color. Y la mamá le dice, claro, porque yo te dejo de querer. Álvaro se quedó ahí un poco enganchado en el tema. Piedra. Y él la miraba de vez en cuando y decía, el caso es que yo juraría que esta piedra es una piedra mágica. A la piedra. Entonces después se cogió sus colores, empezó a pintar todo el pasillo de la casa con unos barcos, unos piratas. La madre llegó, se enfadó, le riñó, le castigó. Pero la piedra mágica no cambió de color. Claro, porque su mamá le quiere un montón. Bueno, pues nada, ahí se quedó él dándole vueltas al tema. Y al día siguiente dijo, bueno, yo voy a ver otra vez, porque esto a lo mejor ha sido casualidad. Así que se puso, tiró todos los juguetes por la habitación, se puso a saltar hasta que lo rompió, llegó la madre, le echó la bronca del siglo, se enfadó, le riñó, le castigó otra vez, por supuesto. Pero la piedra mágica no cambió de color. Así que ya Álvaro ya estaba casi convencido de que la piedra no iba a cambiar de color, porque claro, que su madre le quiere un montón. Pero por si acaso, bueno, pues tuvo la mejor de las ideas y dijo, ya está, yo me voy a poner a jugar con la pelota en el salón de la casa con mi perrita. Hasta que, bueno, tarde o temprano acabaré rompiendo, no sé, una figurita, un espejo, un cuadro. Pero es que fue muchísimo peor. Es que fue el cristal de la ventana lo que se rompió. Se cayó a la calle. Una señora que pasaba por allí se llevó el susto de su vida, casi le da un infarto. Bueno, la madre se enfadó, pero una barbaridad. O sea, se enfadó, gritó del subidón, se puso toda roja. O sea, estaba, bueno, nunca la había visto así. Y a pesar de todo, claro, Álvaro dijo, macho,
Es que no se atrevía ni a mirar la piedra, decía. Es que ahora sí que sí. Es que ahora... Total, que miró la piedra. Y la piedra no había cambiado de color. Pues claro, que su mamá le quiere un mogollón. Así que esa noche, cuando Álvaro se acostó, pues pensó que estar siempre castigado era un rollo y que tendría que portarse un poco mejor. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que ya estaba clarísimo es que su madre le quiere un montón. Así que claro, la piedra no va a cambiar de color. Total, que la metió en el fondo de un cajón y ya nunca más se acordó de la piedra. Estamos trabajando con este cuento. Las 3 heridas, las últimas corrientes psicológicas, pedagógicas, de psicología infantil específicamente, están centrándose mucho en de dónde proceden los problemas. La mayor parte de los problemas de conducta proceden de problemas afectivos, y esos problemas afectivos proceden de varias carencias. Me vas a querer que necesite. Cada vez que nosotros contamos un cuento, de alguna manera prevenimos estas heridas. Porque me vas a querer siempre y disfrutas conmigo, porque cuando contamos un cuento tenemos que disfrutarlo, tenemos que estar con ellos y entregados. Además es el momento en el que el adulto va al mundo del niño. No, el niño todo el día está adaptándose al adulto, pues ahora en el momento del cuento es suyo, es de ellos. Vamos al mundo mágico del niño. Me vas a valorar siempre, merezco tu atención. Y diciendo, y estás hablando conmigo. Todo eso que tenías que hacer, toda esa gente que está afuera no está aquí. De hecho, es interesante incluso, bueno, mucho más si los niños no tienen la misma edad, que los contemos por... estoy hablando ahora en casa, a la familia. Que los contemos por separados, porque no es el mismo cuento, el adecuado para un niño y para otro. Si tienen una edad muy parecida y entramos en el juego de que disfrutamos todos juntos, vale, bien, perfecto, eso ya cada uno lo valora. Vas a estar ahí siempre que te necesite, porque por muy ocupado que estés, siempre puedes sacar 10 minutos para contarme un cuento. Entonces, este mensaje sanador, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre en el cuento? Cuando nosotros trabajamos este tipo de contenidos, de afectividad, ocurre que es delicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque a una mente, digamos, vulnerable encuentra la identificación y puede encontrar, digamos, un camino, sobre todo, además, a nosotros nos puede dar pistas para que nosotros veamos quién está, digamos, en una población de riesgo, a los maestros o a los padres. Sobre todo los maestros a lo mejor tenemos más posibilidad de verlo con más distancia, y podemos, igual que si vemos que un niño llega con la ropa del revés, entendemos que en casa, pues si vemos que reacciona de una forma extraña al trabajo que nosotros vamos a hacer con este cuento, pues nos está dando también una información muy útil. Ocurre que estas 3 heridas se ven de forma relativamente fácil cuando estamos en la infancia, pero digamos que si se enquistan, luego es todo mucho más complicado. Es por eso que nos interesa mucho que la educación afectiva, el cuento, bueno, cualquier recurso que nos dé información sobre estos aspectos, pues nos encienda un poco la luz roja. Ocurre también que mientras que para otro tipo de relatos es muy interesante hacer el juego de poner el nombre de nuestro hijo, en estos es más interesante poner un poco de distancia. En una población sana, o sea, en niños que no tienen estos miedos, pues igual nos da igual, pero bueno, como estos miedos no tienen por qué tener una historia atroz detrás, que a veces son inseguridades naturales de los niños, pues bueno, es más... digamos, útil jugar la identificación que jugar a que realmente es el niño. Bueno, ocurren muchísimas cosas en esa dimensión afectiva, pero no me voy a detener más en este cuento de las 3 heridas, porque hay muchas cosas de las que quiero hablaros, y solamente quería, bueno, pues un poquito abrir también el tema, hablar un poquito sobre el tema de la afectividad y los cuentos. Esto no es nuevo, es verdad. Ya en los años 70 estuvo muy de moda la obra, seguro que todos lo conocéis, Psicoanálisis de los cuentos, en la que los cuentos se utilizaban precisamente, bueno, el autor defiende que los cuentos pueden ser muy útiles en general para superar miedos naturales, es decir, nosotros en la vida cotidiana pues podemos tener miedo a la soledad o al abandono, perfecto, o sea, ocurre, y hay cuentos que nos ayudan a que bueno, los cuentos en general dan el mensaje a los niños de que los conflictos se pueden superar, con esa identificación que hacen con los personajes, y también para resolver conflictos concretos, un niño en concreto que tiene una fobia o que tiene un miedo. Incluso Bruno Bettelheim propone obras completas para determinadas... Vale, ¿llega bien la voz? Vale. Dimensión creativa.
hemos hablado, es que ya os he dicho que soy un poco desordenada y contamino todas las diapositivas de las otras. Pero bueno, aprovechamos también para hacer una pequeña recapitulación de esas cosas que me parece tan importante que proporciona la dimensión creativa. Por eso os decía, aunque podemos trabajar objetivos y contenidos de infantil y de primaria mediante, pues evidentemente, mediante variadísimos recursos y variadísimos medios, a trabajar con cuentos estamos trabajando desde la dimensión creativa. Y especialmente si trabajamos la dramatización con cuentos, ya con los niños como protagonistas. Pero bueno, en todo caso, trabajo con cuentos, con literatura, dimensión creativa, trabajo el pensamiento divergente, la capacidad de adaptación, la capacidad para la resolución de problemas, la visión positiva ante los cambios, la capacidad crítica y, por supuesto, no agoto la virtualidad educativa tampoco para el desarrollo de la creatividad. La mente, pero es que aparte, aunque pudiéramos seguir con esas aportaciones del desarrollo de la creatividad, ocurre también que la mente es una sola. Entonces, cuando nosotros trabajamos la creatividad en un ámbito, digamos, artístico, nuestra mente integra, digamos, ese entrenamiento y lo podrá aplicar en cualquier otra dimensión. Es decir, si nosotros hacemos actividades creativas con cuentos, el niño que se dedique a las matemáticas o a la tecnología será creativo también en su trabajo. Claro, es que la creatividad es útil en todas las dimensiones de nuestra vida, incluso en la vida personal, doméstica, ¿no? Vale. Y también relacionado, ya lo he mencionado, con la competencia para aprender a aprender. Os he dicho que sobredimensionamos la posibilidad creativa si trabajamos la dramatización. Las técnicas de dramatización requerirían otro taller específico, pero sí que voy a mencionar un poquito, aunque sea muy por encima, que pues, pasamos por una primera fase en la que trabajamos con los niños pues un poquito de concentración, de relajación, la relajación y el calentamiento en cualquier actividad relacionada con el teatro van juntos. Mientras que nosotros calentamos un deporte para poner el cuerpo muy activo, en teatro ocurre que lo calentamos precisamente para relajarlo y para concentrarnos, para marcar un del río fuera. A partir de ese calentamiento, digamos, empezamos a hacer una serie de ejercicios, de juegos dramáticos con la temática que vamos a trabajar, y en la última parte de la sesión es cuando trabajamos directamente sobre ese cuento en concreto en el que estamos trabajando. ¿Con qué finalidad? Porque a mí no me vale de nada decirle al niño: tú eres este personaje, tú haces esto, ¿cómo, cuándo, dónde? A cada uno de ellos, y lo que hacen, o incluso doy el modelo y me copian. No. Lo que nos interesa es llevar al límite la dimensión creativa, o sea, la posibilidad creativa. Es lo que más nos interesa. Entonces, con estas prácticas, con esta secuencia, un poquito de trabajo que os he propuesto, el juego dramático previo, la relajación, la danza libre con música, etc., ellos empiezan a proponer cosas que luego sirven en la puesta en escena. Y ahí es donde sí hay un verdadero trabajo creativo. O el máximo trabajo creativo, que bueno, también lo hay en otras formas de cuentos. Altísimo componente motivador. Es verdad que al principio puede... Bueno, si hacemos la secuencia completa no, pero si de repente le decimos a los niños: ala, representa el cuento de Orfeo y Eurídice, pues probablemente les va a dar vergüenza. Entonces, nosotros con este trabajo, de alguna manera, con esta secuencia ordenada, con este ritual que nos hemos establecido previamente, pues rompemos también esas barreras. Por ejemplo, ahora daré algunos ejemplos más sobre el cuento que vamos a ver. Empezamos a trabajar todos juntos. Las primeras propuestas de interpretación que hago las hago en grupo. Todos somos Eurídice, o todos somos Orfeo, o todos somos Caperucita Roja, ¿no? Y poco a poco ya voy llevándolo a mi terreno. Y ahora nos ocurre esto, y ahora ocurre aquello otro. Voy guiando, conforme los niños sean mayores, tendré que guiar menos. No sé si me falta algo. Bueno, por supuesto, la relación con la educación, la lectura, con la comprensión lectora, con la competencia comunicativa. Sí, por supuesto, bueno, es que creo que me parece obvia, ¿no? Estamos contando historias, estamos trabajando con historias, cuando el niño escucha un cuento, incluso el prelector escucha un cuento, está interiorizando, igual que con la adquisición del lenguaje, incluso sin darse cuenta, un montón de procedimientos que luego van a ser los mismos que van a utilizar en cualquier otro tipo de literatura adulta. Pues esa secuencia de acontecimientos, las relaciones causa-efectos, mucho más también en la relación con los personajes. Si trabajamos dramatización, también trabajamos la empatía, intentan comprender a los personajes que representan, etc. Y también a la dimensión creativa, no podemos olvidarnos, porque ya estamos hablando de ello, del niño como emisor de esos cuentos. O sea, no solo se los contamos, sino que el niño, según en qué edad, ya puede modificar cuentos, dramatizar cuentos, inventar cuentos o contar cuentos. Son actividades que siguen siendo muy motivadoras y que siguen vinculando a la lectura. El contador de cuentos. ¿Qué recursos puede tener el contador de cuentos? Para empezar, cada contador de cuentos es distinto y debe serlo. Es interesante que
si nosotros asumimos un narrador distinto de nosotros mismos, intentemos que ese narrador tenga mucho en común con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque así, lo primero, pues porque somos más libres. Los recursos, aunque ahí tenéis 4, los verdaderos recursos del narrador de historias no son 4, son 2. Su cuerpo y su voz. Todo lo que haga, todo lo que quiera comunicar, lo tiene que comunicar a través de su cuerpo y de su voz. Claro, de su cuerpo y su voz transmite esa historia que está escrita y todos los matices que quiera darle, ¿no? Entonces, claro, expresividad dramática, que es este uso que hacemos específico, tirarte de la palabra que nos viene dado, que hacemos un cuento previo que hemos inventado nosotros o no. Entonces, ¿qué hacemos con la voz? ¿Qué recursos tenemos? Hay un carácter que obliga a escuchar, ¿no? Es verdad que cada uno respeta su propia personalidad, pero intentamos que la voz sea un reclamo para la atención, ¿no? Nos ayuda a diferenciar personajes. El cuentacuentos no interpreta a los personajes, siempre tiene una continuidad de alguna manera. El narrador no desaparece, por eso no hacemos una caracterización ahí brutal. Los matices son mucho más sutiles. El narrador entra y sale casi sin que nos demos cuenta, nos envuelve, nos está contando una historia, incluso aunque estamos hablando de un cuentacuentos representado. Crear espacios, con la voz creamos espacios, pues ¿cómo? Pues si yo grito ¡Álvaro! Álvaro está lejísimo, o sea, ya, y además hay una tormenta por medio. Y si le pues está claro que yo además quiero contar un secreto, ¿no? Entonces, ese tipo de usos son solo voces, ahí no hay o apenas. Para comunicar emociones. Aquí, cuantos más matices seamos capaces de imprimir a nuestra voz, pues más riqueza, más recursos para llamar la atención, para captar la atención tenemos. El interés que despierta la voz, el reflejo de la persona, claro. Es que, de hecho, el timbre no lo vamos a modificar, modificamos otro tipo de cosas y refleja mucho, dice mucho de nosotros mismos. Matices y sensibilidad y flexibilidad verbal. No es verbal, es tonal. La flexibilidad verbal del que los crea, la flexibilidad tonal del que los cuenta. Incluso yo puedo comunicar tristeza con curvas tonales completamente distintas, ¿vale? O la tristeza que yo comunico puede ser mucho más rabiosa, según lo que yo haga con mi voz, ¿vale? Entonces, eso ya es la curva tonal que nosotros imprimimos. Puedo decir las mismas palabras, pero según las emociones con las que quiera contaminarlas, iré por un lado o por el otro. Bueno, la voz crea personajes. Cuando nosotros contamos un cuento, sobre todo en infantil, podemos asumir e inventarnos un personaje ficticio para contar ese cuento. Pues ahora voy a contar como una bruja. Lo contaría, lo tenía preparado, pero no me da tiempo. Así que en otra ocasión esta parte me la salto. Y no tienen que ser grandes cambios. Aunque yo asuma un personaje ficticio, puedo contarlo como una juglaresa, o como una bruja, o como un duende, como quiera. Tiene que estar cómoda la voz para poder imprimir matices, si no pierdo más de lo que gano el cuerpo. Tenemos que conocer nuestros límites. Venid todos a escuchar, ¿qué es esto? Pues esto es un cuento que yo hace 10 años contaba, encarnando, asumiendo el personaje de un juglar. Ahora no puedo hacerlo. Si ahora lo contara, tendría que inventar otro personaje. Porque yo entonces saltaba, bailaba, incluso hacía acrobacias. Ahora no puedo hacerlo. Tengo que conocer mis limitaciones físicas para saber qué personaje puedo hacer y qué personaje no. Luego veo hasta dónde lo quiero llevar, hasta dónde quiero ser expresiva, hasta dónde quiero llamar la atención. Tened en cuenta que los recursos se gastan. Cuando contamos cuentos a niños, por ejemplo, o los títeres, o contarles de un títere también es contarles de un personaje, o desde un objeto que le damos vida, desde un juguete. Relación y conservación, bueno, ya de todo eso hemos hablado. El cuerpo siempre comunica. Es que es traicionero, porque si no comunico una cosa, comunica otra. Si yo no comunico seguridad, comunico inseguridad. Entonces, el cuerpo está implicado, todo el cuerpo está implicado en lo que estamos haciendo, tiene que estar dentro. En eso trabajamos mucho también con los actores. Tiene que estar todo. Y si en un momento un actor se distrae y tiene los hombros fuera, desde fuera lo ves, lo notas. Esos hombros, ¿qué pasa? Y los meto en el personaje, lo que está haciendo. Vale, acabamos enseguida. La relación cuerpo-cerebro y, por tanto, palabra. Las posibilidades extensivas. La danza libre es un recurso riquísimo para comunicar y para desarrollar la creatividad. Aquí tenéis una sugerencia de trabajo sobre el texto, cómo contamos un cuento. Lo primero, hacerlo nuestro, que nos guste, que lo hayamos leído y lo conozcamos bien. Lo segundo, hacer la cadena de acciones y de relaciones causa-efecto. Si queremos, hacemos paquetitos. En un momento dado decidimos qué punto de vista vamos a asumir, aunque el punto de vista pueda cambiar. En fin, elegimos alguna parte para memorizar. En realidad no existe una fórmula mágica. De hecho, ahora veréis que el cuento que vamos a contar ahora, que vamos a empezar ya enseguida,
No es un cuentacuentos al uso. Es que, de hecho, si vosotros y yo os animo a hacéis vuestro propio cuentacuentos entre profesores o con alumnos, lo rico es que busquéis vuestra forma de hacer cuentacuentos. Ese trabajo creativo del que hemos hablado para los niños también es interesante para nosotros. Cada cuentacuentos será distinto y tiene que serlo. Esto ya para terminar, resumiendo, formas de contar un cuento todas, como os decía, con mucho cariño. Bueno, podemos leerlo sin ilustraciones o con ilustraciones, nosotros vamos combinando unas y otras. Podemos recitarlo desde el ritmo solo o desde la emoción. A los autores, a los poetas, normalmente a mí se me quejan porque yo lo recito desde la emoción. Y normalmente los poetas priorizan más el ritmo, ¿no? Más una interpretación más neutra. Narrarlo como persona o como personaje ficticio, narrarlo como persona será el recurso que más veces utilicemos en educación, pero como vais a ver y como veis en el resto de la ponencia, todo se contamina de todo. Entonces, no creo que podemos combinar una forma con otra y hacer mezclas ahí imposible. Y por fin, representarlo. En el momento que yo represento un cuento en forma de teatro, se convierte en teatro. ¿Qué es una matizarda? Forma teatral. Si tiene forma de teatro, es teatro. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. A pesar de que la obra de esta tarde es una obra de teatro, siempre ha sido una obra de teatro, nunca ha sido un cuento. Si fuera un cuento, ocurriría lo mismo. Tendría esa forma, un dispositivo escénico, los personajes encarnan, los actores encarnan a los personajes. Si hay un cambio de personalidad, nos dan muchas pistas de cómo, o sea, estoy interpretando un personaje y ahora estoy interpretando otro, nos doy muchas pistas de que lo he hecho. El narrador no existe o tiene su propia entidad diferenciada de los demás. Bueno, teatro, con todo su código dramático, con toda su especificidad. Y ahora, estamos en el anterior, el cuento representado en forma de cuentacuentos. Ahí sí, tomo recursos de todo lo que me parezca, de cualquier otro ámbito y de cualquier otra disciplina, pero estoy contando. Género narrativo, aunque también estoy representando. Entonces, bueno, pues no puedo seguir. Tenía una propuesta didáctica de actividades que se podrían hacer sobre el cuentacuento que vamos a ver, que en realidad se pueden hacer sobre cualquier otro cuentacuento, pero bueno, la mayoría están centradas en las técnicas de dramatización que sí que he mencionado, y entonces, bueno, pues podéis hacer, si queréis, una generalización un poco al revés, o pensar en vosotros mismos otro tipo de actividades relacionadas seguramente con muchas de las que hacéis en el aula, que sí se pueden hacer en base a este o a cualquier cuento. Entonces ahora, bueno, pues aquí tenéis las conclusiones. Estamos hablando de arte y de pedagogía, hemos hablado de la grandísima importancia de la dimensión afectiva, la dimensión expresiva, que es toda esta puesta en escena, cuerpo y voz, y la relación con la animación a la lectura, de la que es que no nos podemos separar, es que son, desde mi punto de vista son una misma cosa.